Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren muy bien de salud también. Me presento, mi nombre es Luis Felipe Pinilla Horta. Hago parte del programa de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Y bueno, y sin más, el objeto de este video voy a ponerme un poco más pequeño. Ya. El objeto de este video consiste en, en exponer un esquema de un fragmento del Timeo de Platón con base en los apuntes de la lectura del diálogo. Entonces, si bien, eh, bueno, este es un tema que nos reúne en torno a una clase, Filosofía Antigua, con la profesora Diana Acevedo, y el Timeo es un diálogo de Platón, simplemente. Entonces, espero también que hayan tenido una lectura previa de, de este diálogo para que la explicación pueda ser un poco más amena. Asimismo, van a encontrar en la pantalla por un lado el PDF con el diálogo y por el otro una hoja de Word donde tome unos apuntes y los va a desarrollar a través del transcurso del video. En esta hoja de Word, si bien vemos aquí entre paréntesis unos números y demás, que también los encontramos en el PDF. Esto se llama paginación marginal y es la forma en que vamos o se puede citar la biblioteca antigua, pues de pronto para que no se confunda entre edición, entre traducción y demás. Eh, si bien en la parte derecha de la hoja de Word hay unos pequeños párrafos que son como, bueno, son apuntes que me van a servir para desarrollar la exposición, y la exposición la dividí en cuatro partes. La primera parte es la introducción al diálogo, la segunda parte es resumen de la República, la tercera es disposición de los regalos, que esto está en cursiva, ya que es bueno, unas palabras sacadas literalmente del texto, y por último contenido del discurso de Timeo. Si bien están algunas citas con su respectiva, bueno, también citación, compaginación marginal y demás. Entonces, bueno, sin darle más largas al asunto, eh, este diálogo tiene cuatro personajes: Sócrates, Timeo, Hermócrates y Critias. Si bien voy a permitirme leer esta primera parte para que sea un poco más claro la explicación. Sócrates dice: uno, dos, tres. Pero por cierto, querido Timeo, ¿dónde está el cuarto de los que ayer fueron huéspedes míos y ahora son dueños de la casa? Timeo responde: le sobrevino un cierto malestar, Sócrates, pues no habría faltado voluntariamente esta reunión. Sócrates: os encargaréis tú y tus compañeros entonces de la parte que le correspondía al ausente. Timeo: por supuesto, y en lo posible no omitiremos nada, pues no sería justo que después de gozar ayer de los apropiados dones de tu hospitalidad, ojo con eso, los que quedamos no estuviéramos dispuestos a agasajarte a nuestra vez. Bueno, hasta esta parte lo que nos podemos dar cuenta es que si bien, bueno, no se encontraron ese mismo día, ya venían desde otro espacio, desde otro momento, desde otro contexto. Y bueno, y también se habla como una especie o una suerte de responsabilidades, ¿no? Porque eh, Sócrates, al decir que faltaba una persona, dice también o señala que pues que le correspondía una parte, un tema a esta persona que está ausente. Y que Timeo dice que bueno, que no se preocupe, que ellos responden por ese tema y demás. Lo que sí es importante de pronto señalar en esta parte es que Timeo responde, bueno, por supuesto, y en lo posible no omitiremos nada, pues no sería justo que después de gozar ayer de los apropiados dones de tu hospitalidad, los que quedamos no estuviéramos dispuestos a agasajarte a nuestra vez. Aquí esta palabra dones de tu hospitalidad me parece que es importante para luego así poder entender por qué Critias en algún punto que ya veremos va
a mencionar a mencionar no solo una organización de la disposición de los temas, sino también a modo de recompensa por estos dones de hospitalidad que tiene Sócrates. Y una cosa que hace falta, bueno, no está de más mencionar, es que para los griegos el dios de la hospitalidad es Zeus, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que es como si, no sé, si Zeus le hubiese dado unos dones de hospitalidad a Sócrates y Sócrates los hubiese puesto en función o en acción, pues a la hora de atender a sus invitados, ¿no? Que serían Timeo, Hermócrates, Critias y un anterior, un día antes, un diálogo antes. ¿Mm? Eh, ya por esto entonces a la introducción al diálogo anoto. La primera parte del diálogo indica que quedaron al pendiente unos temas a tratar con sus respectivos responsables, aparte de que los invitados pidieran a Sócrates repetir el argumento del diálogo anterior. Bueno, después de esto, Timeo indica a Sócrates que, bueno, Sócrates les pregunta que si recuerdan, bueno, aquí está la pregunta, es que ¿recordáis cuántos son los temas de los que os comencé hablar? Entonces Timeo, pues muy amablemente dice a Sócrates que si por favor puede resumir y repetir el argumento. A lo que Sócrates muy amablemente accede y pone en marcha este resumen del argumento del diálogo anterior. Lo que también es importante anotar aquí es que hay que tener una distinción entre el tiempo interno de la narración y el tiempo en que fue escrito el diálogo, ¿sí? Ya que en el tiempo interno de la narración hablamos no solamente del momento de este diálogo del Timeo, sino que vemos también que ellos vienen de otro diálogo, de otro tema, ¿sí? De que ya se van de pronto, no sé, eh, repartido unas responsabilidades y demás, y también el tiempo en que fue escrito el diálogo, que pues me imagino que pues fue aparte bueno, fue después de que se tuvo este espacio, este espacio de conversación, ¿sí? Entonces, aparte de tener esa distinción entre el tiempo interno de la narración y el tiempo en que fue escrito el diálogo, eh, Sócrates comienza a resumir ese argumento del diálogo anterior. Y ahí, bueno, ahí se puede decir que el diálogo anterior se hace referencia al de la República, ¿sí? Que también es un diálogo de Sócrates. ¿Y por qué la República? Porque después de que muy amablemente eh, da un resumen de ese argumento del diálogo anterior, aquí pongo una cita en el Word, en la hoja de Word, si la pueden ver. Tengo la impresión de que lo principal del discurso que hice ayer acerca de la organización política fue cuál consideraba que sería mejor y qué hombres le darían vida. Sí, eso lo encontramos en 17b. Vamos a verificarlo. Efectivamente aquí está. Perdón. En 17e, perdón. En 17e. Aquí está subrayado ya. Si lo ven. Entonces Sócrates dice, podemos decir que esto es un resumen ejecutivo, ¿sí? De lo que puede ser el diálogo anterior al que hacemos referencia a la República. Entonces, ¿cuál sería ese resumen? Lo principal del discurso de ayer o de ese resumen es la organización política, cuál era la mejor y qué hombres le darían vida. Entonces, por este lado ya pasamos al resumen de la República. Una buena aproximación a lo que se refiere en la República se evidencia hasta 19b, cuando Sócrates cumple la petición de repetir el argumento de dicho diálogo. Entonces nos dirigimos a 19b, 18, 19, bueno, 19b, está por acá. Y aquí vemos, bueno, que está subrayado en absoluto. Esto era lo que ayer dijimos, Sócrates. O sea, estoy saltándome el resumen que hace Sócrates de la República, pues ya que esta es la introducción al diálogo, ¿no? Si bien también quiero mencionar aquí eh, en 19b, C, ¿sí? En 19b y C,
que surge una analogía. Voy a leerlo. Sócrates. Quizás queráis escuchar ahora lo que me sucede con la continuación de la historia de la República que hemos descrito. Creo que lo que me pasa es algo así como si alguien, después de observar bellos animales, ya sea pintados en un cuadro realmente vivo, pero en descanso, fueran asaltados por el deseo de verlos moverse y hacer en un certamen algo de lo que parece corresponder a sus cuerpos. Lo mismo me sucede respecto de la ciudad que hemos delineado. Pues con placer escucharía de alguien el relato de las batallas en las que suele participar una ciudad, que las combate contra otras ciudades, llega bien dispuesta a la guerra y durante la lucha hace lo que corresponde a su educación y formación, no solo en la acción, sino también en los tratados con cada uno de los estados. Esto me parece importante. ¿Por qué? Aquí lo anoto. Porque en 19b y c aparece una analogía, ¿sí? Entre eh, bueno, aquí lo escribo. Sócrates indica unas palabras donde se evidencia cómo espera que la ciudad descrita entre en acción, la guerra, ¿sí? Y la analogía eh, es entre, de pronto, después de que ellos están esperando a la expectativa, ya después de que plantean unas ideas en el diálogo anterior, que es el de la República, ¿sí? Los hombres que le darían vida a este y demás, eh, como si entraran a un papel de espectadores. Después de observar bellos animales, ya sean pintados en un cuadro realmente vivos, pero en un descanso, ¿sí? Pues como si fueran asaltados los espectadores ellos por el deseo de verlos moverse y hacer en un certamen algo de lo que parece corresponder a sus cuerpos. Y la analogía se contrasta, digamos, con que eso es lo que quieren hacer o ver ellos, ¿sí? En ese momento, digamos, quieren ver poner en marcha ese proyecto del cual hablaron el día anterior, ¿sí? Podríamos llamarlo así, este proyecto. Y si bien para los griegos una forma de poner eh, en marcha la concepción de ciudad, la polis, es a través de la guerra. Entonces, por eso es que ellos ponen este ejemplo, que si bien a los animales del cuadro los ven, tienen el deseo de los moverse y hacer pues algo que corresponda a sus cuerpos, asimismo al proyecto que ellos ponen quieren verlos en batallas en las que puedan participar una ciudad, que las que combate con otras ciudades y demás. Entonces aquí surge una analogía. Y 20C, y ya luego nos ubicamos en 20C, y aparece aquí lo que podría ser un objeto del diálogo, ¿sí? Del diálogo mismo, ¿sí? Eso también puede ser un consejo que hemos aprendido a través del curso. Y es que a través de la lectura, y para evitar una lectura superficial, es que ubiquemos en el diálogo partes, ¿sí? Fragmentos que ubican el texto, ¿sí? Que dicen de qué va a tratar el texto, ¿sí? Entonces, aquí veo que en 20C puede ser un fragmento que nos ubica en el mismo texto. ¿Y por qué? Entonces voy a leerlo desde 20b. Cuando ayer solicitasteis, una exposición sobre la República, convine de buen grado porque sabía que, si os lo proponéis, nadie podría ofrecer una continuación mejor del discurso que vosotros, ya que sois los únicos que en la actualidad pueden implicar a esa ciudad en una guerra adecuada a su condición y después asignarle todas las excelencias que le correspondan. Una vez que expuse lo que me habíais encargado, os encomendé a mi vez lo que ahora digo. Habéis acordado que una vez que hubieras reflexionado, ibais a saldar la deuda de hospitalidad hacia mí con el presente discurso. Estoy aquí preparado, entonces, para ello, y soy el más dispuesto de todos a recibirlos. Y aquí es donde conecto la idea de la introducción de los dones de hospitalidad que tuvo Sócrates. Y aquí de pronto es que Sócrates les está diciendo, ok, ya estoy preparado para escucharlos, estoy más dispuesto y digamos, ¿cómo van a saldar esa buena hospitalidad que he tenido, ¿no? Entonces, si bien, voy a bajar un poco acá, eh,
aquí ya podemos entrar a la tercera parte de los apuntes, que se podría tratar de la disposición de los regalos. Y como bien refiero, bueno, aquí en la parte del diálogo ahora, en el diálogo en el PDF, si bien Critias hace un discurso, ¿sí? Que también me lo quiero saltar, pues para, digamos, como a llegar a otro punto que nos, en la lectura, en el diálogo, que nos va a permitir ubicar de qué va a tratar el texto, ¿no? Entonces, en la disposición de los regalos, la tengo en 26E y 27A. Aquí tengo la citación. Entonces, vamos a ubicarnos. Aquí, bueno, eh, bueno, después ya les mencioné que Critias hace un discurso. Sócrates menciona, ¿qué otra podríamos preferir a esta, Critias? Que por su parentesco se ajusta de manera excelente a la presente festividad de la diosa. El que no sea una fábula ficticia, sino una historia verdadera es algo muy importante, creo, pues ¿cómo y en dónde podríamos descubrir otros ciudadanos si abandonamos a estos? Imposible. Vosotros debéis hablar acompañados de buena fortuna y yo ahora tengo que escuchar en silencio la parte que me corresponde por lo que relaté ayer. Aquí vuelve Sócrates a insistir sobre que él aún está esperando a ver qué va a escuchar. Entonces, si Critias responde, pues al ver la petición de Sócrates responde, y aquí escribo en el Word, Critias, a través de las palabras que enuncia indica qué va a hacer Timeo, indica la organización para recompensar a Sócrates por los dones de hospitalidad que ha tenido para con ellos. Para eso ahora nos remitimos al PDF. Miramos, Critias dice, observa pues Sócrates, cómo hemos organizado la disposición de los obsequios. Decidimos que Timeo, puesto que es el que más astronomía conoce de nosotros y el que más se ha ocupado en conocer la naturaleza del universo, hable en primer lugar, comenzando con la creación del mundo y terminando con la naturaleza de los hombres. ¿Sí? Entonces, si bien aquí ya podemos ver otra parte o podemos ubicar otra parte en el texto donde nos va a decir de qué va a tratar, ¿sí? Y estas partes son importantes. ¿Por qué? Porque si ubicamos estas partes y las entendemos, después de hacer la lectura del diálogo o del texto, de cualquier texto que sea, después de ubicar estas partes y fragmentos que ubican el objeto de los textos, podemos mirar si se desarrollaron satisfactoriamente o si se fueron por otro lado o no, ¿sí? Porque hay casos donde no es así. Unos autores escriben, voy a hacer esto, y no lo hacen, ¿sí? O no lo desarrollan ese tema. Entonces, aquí vemos que Critias dice que ha organizado mire cómo que le dice a Sócrates, oiga, mire cómo he organizado o hemos organizado la disposición de los obsequios. Ahora aquí ya se ve como obsequios, ¿no? Como le van a recompensar a Sócrates esa buena hospitalidad que tuvo con ellos. Y aparte, dice bueno, e indica lo que va a hacer y va a decir Timeo, aparte también lo que va a decir él, ¿sí? En la parte siguiente de ese mismo párrafo. Entonces, aquí me remito a los apuntes. Esta parte sirve para responder a una pregunta de análisis de texto que puede surgir a partir de este diálogo. ¿De qué trata el discurso de Timeo? Si bien esta pregunta la tomé de un taller que la profesora Diana Acevedo nos formuló y es una pregunta que considero es de análisis de texto. ¿Por qué? Porque si bien no, la pregunta no está literalmente dentro del texto, sí son preguntas que nos permiten analizar este texto y decir como venga, entonces toca releerlo, toca para poder comprenderlo. Y de esta manera aquí puede haber una clave, no solo no solo para indicarnos y ubicarnos los objetivos del texto, sino también para poder responder a esa pregunta de análisis. ¿De qué trata el discurso de Timeo? ¿Sí? Y si bien, aquí respondo, de la creación del mundo y la naturaleza de los hombres, 27A. Nos remitimos a 27A, aquí
Miramos, decidimos que Timeo, puesto que es el que más astronomía conoce de nosotros y el que más se ha ocupado en conocer la naturaleza del universo, habla en primer lugar, comenzando con la creación del mundo y terminando con la naturaleza de los hombres. Entonces la pregunta, concretamente, ¿de qué va a desarrollar el diálogo Timeo sobre el universo? Podríamos decir de esta manera, ¿sí? Bueno, aunque sí citamos la creación del mundo y terminando con la naturaleza de los hombres. Si bien a partir de pronto de esta introducción al diálogo que sirve no solo para ubicarnos, diferenciar los tiempos internos de la narración y los tiempos externos en que fue escrito el diálogo y demás, la disposición de regalos y todo esto, ya en 28A, voy a remitirme a 28A, comenzamos con lo que es el contenido del discurso del Timeo, ¿sí? Y bueno, pues no creo que vaya a tocar ese tema, ya que se expandiría mucho el video, pero si bien aquí hay una pregunta importante que está en el texto y quisiera leerla para hacerlo como una suerte de incitación, como una suerte de sugestión para que, e invitación para que también puedan ver y leer el texto. Y bueno, y esta pregunta es, aquí la ven en 28A. ¿Qué es lo que es siempre y no deviene? ¿Y qué? Lo que deviene continuamente, pero nunca es. Aquí entonces es una pregunta importante que yo creo que es digna de releerla. ¿Qué es lo que es siempre y no deviene? ¿Y qué? Lo que deviene continuamente, pero nunca es. Si para esto, digamos, a partir de ya en el contenido del discurso y para cerrar el video, eh, el contenido del discurso de Timeo trata, pues, bueno, abre con esta pregunta. Y si bien aquí vemos que se abren dos posibilidades, dos caminos, lo que es siempre y no cambia, ¿sí? Lo que es siempre y no deviene, y lo que cambia constantemente y por ende nunca es. Aquí vemos que la pregunta dice como, ¿qué es esto y qué es lo otro? ¿Qué es lo que es siempre y no cambia? ¿Y qué es lo que cambia constantemente y nunca es? Entonces aquí vemos dos caminos. A partir de esto, eh, pues en una explicación, en el desarrollo también mismo del diálogo, eh, se puede hablar que como si estos fueran dos principios ontológicos y demás. Lo que es siempre y no cambia, si de pronto lo podemos asociar con el logos, y lo que cambia constantemente y nunca es, lo podemos asociar también con la doxa, ¿sí? Entonces, si bien desde el renglón 28b y demás, ya aquí comienzan con lo que son los temas de imagen, ¿sí? Aquí ponen también un tema importante, el de Miurgo y esto. Pero pues si bien los apuntes de este y el objeto de este video era para tratar de exponer un esquema en fragmento del Timeo del Platón, pero específicamente la introducción al diálogo y de pronto eh, subrayar la idea de que tenemos que ubicarnos en el texto, en ideas, en fragmentos donde nos ubiquen con los objetivos del mismo, ¿sí? Como ya se expuso y demás. Espero que haya sido un poco claro. Esto es un tema de pronto nuevo de exposición, ¿sí? Sin embargo, pues también por mi parte, y ya para cerrar les deseo buena noche, buena tarde, buen día y que también tengan buena salud. Gracias. Bueno, y tampoco me voy sin responder a la pregunta que la profesora, aparte del tema de exposición, pone, y es con base en este PDF también, este texto, eh, que es Mujeres filósofas en el mundo de la antigua Grecia. Y bueno, la pregunta de la profesora iba dirigida hacia cuál es la tesis de este texto, ¿sí? Si bien está literalmente la tesis, voy a bajar acá. Por aquí la tengo subrayada, creo. Aquí en esta parte. Aquí en esta parte. Because of the difficulty. Demás. Aquí extraje la cita. Sin embargo, aquí la traduje por cuestiones de comodidad. Debido a la dificultad de encontrar información adecuada y precisa sobre estos
periodos de la historia, particularmente con respecto a los individuos, mi tesis será bastante mínima. Hubo mujeres involucradas con la filosofía a lo largo de la historia de la Grecia antigua. Ahí está la tesis de este texto. Digamos que en el desarrollo de la filosofía en el mundo de la Grecia antigua hubo mujeres involucradas. Sin embargo, algo que me gustaría resaltar, que se encuentra antes de hacer la tesis, sin embargo se resalta esta parte, dice que las mujeres participaran realmente en la actividad filosófica es una sorpresa para muchos, ¿sí? Ya que pues si se tiene ciertas ideas respecto digamos, al devenir filosófico y asimismo, digamos, como la participación de las mujeres en esta disciplina, en esta ciencia. Entonces, pues no sé, sin más, ahora sí les dejo las referencias bibliográficas y adiós.